Los demás podemos ir retomando nuestros asientos, reacomodándonos un poquito. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la oportunidad que usted nos da de estar hoy reunidos como iglesia. En mi caso, la oportunidad que me da de predicar su palabra esta mañana. Y pedimos, Señor, que sea en el nombre suyo, con la autoridad suya y en el poder del Espíritu Santo, Señor, para que usted lleve su palabra a cada uno de nuestros corazones y que a cada uno de nosotros nos edifique conforme a nuestras necesidades, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, un mentiroso, un loco, un endemoniado. ¿Quién era Jesús? ¿Y quién era para la gente de hace 2000 años? ¿Quién era para el escritor de Marcos, para Juan Marcos? ¿Y quién era para nosotros? Hace muchísimos años, muchos años, y probablemente si usted se acuerda es porque tiene años parecidos a los míos, pero dice un corito que cantábamos en esta iglesia que decía algo así: ante Pilato Jesús está, todos los suyos huyeron ya. ¿Quién? Alguien me lo está diciendo, ¿verdad? Pregunta se oye: ¿qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Pronto lo tendrás que decidir. ¿Qué harás tú con Él? ¿Alguien lo recuerda? ¿Esa letra? Sí, bueno. Sí. No digo hace cuánto, ese coro es nuevo. Pero oiga la frase, qué frase más poderosa. ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Esa es una frase potente. Ser neutral es que yo no estoy a favor de alguien, pero tampoco estoy en contra, ni viceversa, ¿verdad? No tomo partido, no me afilio a los postulados de Jesús en este caso, no me afilio, no me identifico plenamente con sus enseñanzas, pero tampoco las niego. No digo que no, pero tampoco digo que sí. Y de alguna forma, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Será una posición realmente honesta decir que uno puede ser neutral con respecto al Señor? Además de que sea una posición honesta, porque usted puede tener posiciones honestas, pero equivocadas e inadecuadas en sus consecuencias para usted. ¿Será bueno para usted tener una posición como esta, de que Jesús es neutro para usted? No sé si le pasó, seguramente le ha pasado, le pasará, que en alguna conversación informal, en algún café en el trabajo, en alguna reunión del trabajo y de alguna manera se presenta en la mesa el tema, alguna conversación entre amigos, entre familia, o tal vez algún día que usted ande compartiendo su fe por ahí, surge la pregunta: ¿quién es Jesús para usted? ¿O quién fue Jesús para usted? No importa cómo la planteemos. Esa pregunta llega en esos momentos. Y en el contexto occidental, o sea, en la vida nuestra, en la vida que nosotros tenemos, normalmente hay algunas respuestas casi que ya están preestablecidas. Una respuesta es: Jesús fue un personaje de la historia, realmente existió, nació y murió hace unos 2000 años, y alrededor de su figura, una serie de seguidores fanáticos crearon una religión que se extendió por todo el mundo. Esa es una respuesta. ¿Alguien ha escuchado esa respuesta? Y es correcta, ¿verdad? Nació, murió, le falta que resucitó, pero esa es una respuesta. Pero hay algunas respuestas que son políticamente más correctas, que no son tan directamente contrarias a unas creencias, pero que tampoco de alguna forma las apoyan. Una respuesta muy común que escuchamos: Jesús, un gran maestro. ¿Quién fue un gran maestro? Jesús fue un gran maestro. Grandes enseñanzas. Pero bueno, todo lo que se construyó alrededor de él, la religión, eso de que Jesús era Dios, eso de que es el Salvador del mundo, todo esto de que le llaman Hijo de Dios, en realidad
yo por ahí no voy. Eso no es mi forma de ver a Jesús. Y por supuesto, cada persona tiene su derecho a ver, a opinar y a tomar decisiones en su vida. Les cuento algo acerca de C.S. Lewis. Seguramente lo ha conocido. Autor de un famoso libro llamado Las Crónicas de Narnia, para los que les gustan las películas, pero también hay otro libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, ¿verdad? Sí, por ahí es la traducción, más o menos. Este hombre, C.S. Lewis, fue uno de los grandes defensores de la fe, un intelectual de primer orden, un apologista del siglo anterior. Nació en el año 1898. Y este hombre defendió la fe de una manera increíble. Pero su vida empezó en un hogar protestante irlandés. Pero a los 15 años, este hombre adoptó el ateísmo. Y él decía, adopté el ateísmo cuando tenía 15 años de edad. Y decía, yo creía haber terminado con Dios. Y paradójicamente, a la vez estaba furioso con Dios por no existir, decía él. Y empieza a contar su testimonio, que no es el tema de hoy, pero él fue una mente muy brillante ahí en la Universidad de Oxford. Y la Universidad de Oxford se hizo de algunos amigos creyentes. Y gracias a Dios por esos amigos creyentes que empezaron a desafiar su fe. Y este hombre, C.S. Lewis, con todo ese andamiaje intelectual, ¿verdad?, empezó a tomar decisiones. Y él decía que ahí en su cuarto, en su habitación, noche tras noche, él sentía como que inevitablemente, ¿verdad?, eso que él no entendía, pero que se llamaba Dios, venía a buscarlo, que se acercaba cada vez más a su vida, que aquel a quien con tanta ansiedad deseaba no encontrar, estaba llegando a su vida. Y dice que en el año 1929, o sea, a los 31, 32 años, él admitió que Dios existía. Se arrodilló, oró, y dice él que aquella noche el menos entusiasta y el más reacio converso de toda Inglaterra se convirtió. Y como le digo, él escribió esas cartas del diablo a su sobrino. Si le llegó a usted, no es que usted sea el sobrino del diablo, es que se lo regalaron, ¿verdad? El problema del dolor y el cristianismo, etc. Entonces este hombre, hablando, ¿a qué voy? Este hombre, entre sus argumentos para probar la existencia de Dios, para hablar acerca de Jesús, trabajó sobre algunos postulados y los podemos ver en algunos de sus libros, pero él explicó que esta opinión de que yo estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era hijo de Dios, esa afirmación que está en negrita, es una afirmación, según señala C.S. Lewis, que es precisamente la que uno no debería decir, dice él. Les leo lo que él dice. Esa afirmación de que él era un buen maestro moral, pero no aceptar su afirmación de que él era Dios, es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fue meramente hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral, sería un mentiroso. O sería un lunático, en el mismo nivel, dice este hombre, de alguien que dice ser un huevo duro. O no sería un loco, sino el mismísimo demonio. Decía C.S. Lewis, tiene que escoger. O ese hombre es y era el Hijo de Dios, o era un loco, o era algo mucho peor, un endemoniado. Termina diciendo, podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuera un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él nos dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerlo. Y él termina su frase, bien, a mí me parece evidente que no era un lunático, ni era un endemoniado, ni un monstruo. Así que en consecuencia, por extraño, terrible o improbable que puede parecer, yo tengo que aceptar la idea de que Él era y es Dios. Amén. Y Jesús no nos dejó tampoco a nosotros opciones. De hecho, el pasaje de hoy, vamos a estar hablando acerca de estas tres mismas posibilidades, de lo que el Señor nos dejó. ¿Era Jesús un loco? ¿Era un endemoniado? ¿O nosotros deberíamos esta mañana caer ante Él y decir, tú eres el Señor?
Solo hay tres posibilidades. Marcos capítulo 3, versículo 20 al 35, los voy a leer de un solo tiro y está la enseñanza de esta mañana acá. Para los que no han estado, estamos estudiando el libro de Marcos versículo por versículo. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ni aún podían comer pan. Así empieza este pasaje. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y Satanás se levanta contra sí mismo y se divide y no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y a la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Qué pasajes, ¿verdad? Lo primero que vemos acá en este texto es Jesús y las multitudes. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Vivimos en un mundo de números, amigos, hermanos. Vivimos en un número de rendimientos, vivimos en un número de cantidad de seguidores, vivimos en un número de popularidad. Entre más gente nos siga, entre más dinero tengamos, entre más títulos coleccionemos, entre más influencers seamos de los demás, eso es una señal inequívoca de éxito. Y la gente busca los números. Pero como ya hemos visto en este libro de Marcos una y otra vez, las multitudes no son un buen contexto ni una buena señal en el relato del Evangelio. Ya hemos visto cómo las multitudes impedían que la gente llegara a Jesús. Tuvieron que tirar a uno por el techo. Ya hemos visto cómo en las multitudes se escondían todo tipo de personas. Gente que quería matar a Jesús, gente que lo admiraba, gente que también lo andaba buscando para que le hiciera un milagro. Y además de esto, habían demonios y brincaban por todo lado, como decíamos un día de estos, demonios que lo adversaban. Las multitudes, además de todo, apretujaban a Jesús y a sus discípulos, de tal modo que en el capítulo 3, la última lección que tuvimos acá, la última enseñanza, vimos que Jesús había dicho que tuvieran lista una barca porque la gente lo andaba acosando, caían sobre él. Y entonces Jesús dijo, mire, tengan el carro listo con las llaves ahí puestas porque tenemos que salir corriendo en algún momento. También vamos a ver más adelante, creo que en la próxima enseñanza, ¿sí?, cómo las multitudes crearon problemas logísticos. Señor, mire, hay un montón de gente que lo sigue. ¿Cuántos son? 5,000 y tenemos que darles de comer. Las multitudes no son señales de éxito en el Evangelio, ni eran en Marcos, ni son el día de hoy. El que tengas un gran número de seguidores, el que tengas una iglesia muy grande, el que te congregues en una congregación de 20,000 personas, qué bueno y qué dicha, pero no necesariamente significa espiritualidad. Y nuestro relato de hoy, el anterior más bien, dice cómo Jesús pasó de trabajar con las multitudes a irse a un monte solo a orar toda la noche para escoger a 12 personas. Jesús no quería trabajar con los miles, Jesús estaba trabajando con 12 al final. Y en nuestro relato de hoy, como les digo, esa multitud de gente alrededor de Jesús les impedían hacer su rutina normal, descansar, dormir, comer, poner el rotulito, vengo en 5 minutos, voy al baño, no podían hacer eso. El ritmo de vida de Jesús y sus discípulos era trepidante. No sé si a usted le ha pasado que ha estado tan ocupado sirviendo a otros, ayudando a otros, trabajando, que no puede y no tiene tiempo ni para comer. ¿A alguien le ha pasado? ¿Verdad? Bueno, a mí me pasa, pero yo hago el corte, hago el esfuerzo, ¿verdad? Y voy y me como algo.
Pero hermanos, aquí en la iglesia lo vemos, gente que trabaja en distintos ministerios y anda para acá, para allá, sirviendo. Y de alguna manera, hay veces no hay tiempo para los temas personales. Y en ocasiones estamos tan ocupados que inclusive descuidamos nuestras propias vidas. Y en el caso de Jesús y sus discípulos, esto era lo que estaba pasando. Tenían necesidades legítimas, no estaban pidiendo vacaciones extra, vacaciones profilácticas por estrés. No estaban pidiendo eso. Lo que estaban pidiendo era un tiempo para comer y no podían. Y sabe, hermano, así como el sacrificio personal y el servir a los demás es una señal inequívoca de madurez espiritual, también cuando el foco está sobre nuestras necesidades, cuando solo estamos pensando en nuestros problemas, también es una señal inequívoca de que hay un problema de madurez espiritual en su vida. Hay gente, como estas multitudes, que solo andan buscando a Jesús para que atienda sus necesidades personales, para que resuelva sus problemas, para que les quite las piedras del zapato en sus vidas. Y andan buscando a un maestro, a un salvador que lo solucione, alguien que sea a tiempo y afuera de tiempo para ellos, porque tienen problemas. 3 de la mañana, suena el teléfono. Hermano pastor, sí, ¿cómo está? Mire, bien, pero tengo un problema, necesito que usted venga a mi casa ya. Es que son las 3 de la mañana. Mañana en la mañana, pues, no, tiene que ser ya. Es que tengo un problema en mi matrimonio. Pero, ¿cuál es el problema? Mire, es que usted sabe que tenemos 35 años de casados y 35 años de pelear, hermano. ¿Verdad? Pero hoy fue el colmo. Hoy, voy a poner un nombre. No, mejor no pongo nombres. Hoy, mi esposa me mandó a dormir al sillón. Y viera qué sillón más incómodo, hermano. Tiene un resorte ahí que se le mete a uno en la espalda. Y yo a las 6 de la mañana tengo que ir a trabajar. Venga ya para que me solucione el problema. Tal vez es un poco exagerado o tal vez no. Pero hermanos, hay gente que piensa así, que todo está en función de ellos. Y como lo hemos repetido hasta la saciedad, la gente no busca un salvador, sino un genio de la lámpara para que lo ayude en su problema. Cuando mi mundo gira en torno a mí y a mis necesidades, sin duda yo estoy viviendo en una etapa de inmadurez espiritual. Y esas multitudes que seguían a Jesús eran inmaduros espiritualmente. Algunos eran simplemente buscadores de un milagro. Algunos eran followers, ¿verdad? De la fama. Les gustaría salir ahí en los posts que hacen y en las publicaciones, porque yo quiero verme al lado de Jesús. Qué bueno. Pero seguidores de Jesús realmente, pocos. Y lo segundo que vemos es que Jesús es un loco. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron a él para aprenderle y decían, está fuera de sí. Y yo no sé si usted conecta con todo lo que hemos venido enseñando, pero Jesús ha venido desarrollando un ministerio en Israel extraordinario. Habla y la gente queda anonadada, ¿verdad? La gente queda atontada escuchando a Jesús hablar. Nunca hemos oído hablar a hombre así. Abre la escritura y ellos dicen, ¿cómo es posible que nadie nos habla como este hombre? Se acercan gente con problemas, enfermedades y Jesús hace milagros. Se aparecen demonios y los echan. ¿Cómo poder pensar que lo que tienen delante es un loco? Pareciera que no. Sin embargo, hay un grupo de personas que dicen, sí, es que está loco, está loco. ¿Y quiénes son los que dicen que está loco? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? Ahí dice el versículo. El teólogo Don Mario me dice los familiares, ¿sí? Los suyos vinieron a él y le prendieron. ¿Y quiénes son los suyos? A los judíos. No son los judíos. El mismo texto de Marcos, ya lo vimos, versículo 31 en adelante. Vamos a ver y hablar un poquito más adelante cómo han recorrido sus familiares 60 kilómetros desde Nazaret hasta Galilea para poder ir a ver qué está pasando con Jesús. La noticia de todo lo que estaba pasando alrededor de Jesús llega a esta familia que está impactada, preocupada por los rumores. Vieran que dicen que está flaquitico, que no come, que no lo dejan. Viera que todo el mundo le cae encima. Y hay un montón de gente que ya son enemigos de él. Y entonces, más adelante Marcos nos amplía el comentario diciendo que llegaron a él su madre y sus hermanos. Su familia inmediata.
Viajaron hasta Capernaum para encontrarlo. Y es comprensible, porque había toda una situación familiar. Ahora que estaba enfermo, que bajaron un poco mis plaquetas, ¿verdad? Yo sentía a mis hermanas más cerca mío, como que se estaban despidiendo, ¿verdad? Y claro, hay una preocupación cuando las cosas se ven más difíciles. Y esta familia estaba temeroso de que él pudiera estar en peligro y recorren este camino. Y el verbo traducido aquí de apoderarse es cogerlo por la fuerza. Marcos, dice un comentarista, menciona 15 veces ese verbo. 8 veces se refieren a tomar, a agarrar a Jesús, a arrestarlo. Cuando arrestan a Juan el Bautista se usa este mismo verbo, de manera tal que no era algo pacífico. La familia estaba rescatándolo, tratando de rescatarlo, aunque sea por la fuerza, si fuera necesario, de las multitudes agobiantes que estaban asfixiándolo, carcomiendo su físico, porque era un hombre que tenía que comer, que tenía que dormir. Tenía 30 años, estaba muy joven, pero aún así se cansaba, y sus discípulos también. Querían protegerlo de él mismo, querían protegerlo de sus enemigos, querían protegerlo de la gente. Y entonces decían, está fuera de sí. María sabía toda la historia. Un ángel se le había aparecido hacía 30 años y le había dicho, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. También había recibido una profecía diciéndole que una espada iba a traspasar su corazón. Ella sabía que ese Jesús que ella había criado no era un hombre cualquiera, pero también tenía el instinto de madre, ¿verdad? Y además de eso, estaba su familia. ¿Y qué dice la Biblia de la familia de Jesús? ¿Que eran sus followers, sus seguidores? ¿Qué dice? Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. Jesús andaba en Galilea, no quería ir a Judea, ¿por qué? Porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a dónde. A donde él no quería ir porque lo querían matar. O sea, vaya donde lo pueden matar, ¿verdad? Para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si es cierto lo que usted dice, vaya y se mete ahí en el redondel, ¿verdad? Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y Juan dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. No dudo que en su tiempo José, porque se menciona solamente hasta los 12 años en la vida de Jesús, pero José y María hayan hablado con su familia de Jesús, de su medio hermano. Pero yo me estaba imaginando una escena en la vida de Jesús, porque para todos sería, qué bonito vivir en la familia de Jesús, qué bonito debe ser, ¿verdad? Haber vivido esos 30 años con él. No sé, hermanos, ¿cómo sería? La Biblia habla de que Jesús, hasta los 30 años, además de demostrar a los 12 años su intelectualismo, su capacidad, hablando con los maestros de la ley, la Biblia habla que es en Juan, capítulo 2, en las bodas de Caná, donde él empieza a hacer sus señales. Entonces, no hay una evidencia de que él mientras era carpintero iba a hacer una silla y le salió un trono, ¿verdad? Ahí estaba en la casa. Era uno más, por supuesto que alguien especial, pero se imagina ser uno más en la familia de Jesús. ¿Se imagina usted? Usted sabe que hay familias en las que hay algunos muy malos y otros muy buenos, ¿verdad? ¿Se imagina? Cuando se peleaban en la casa y la mamá llegaba y decía, ¿y quién fue? Nadie volvió a ver a Jesús, nadie. No había sido él. ¿Quién se comió el bistec grande? No era Jesús tampoco. ¿Quién no había hecho la tarea? ¿Y a quién mandaban a llamar los maestros? No era Jesús, eran todos los demás. ¿Quién es el que hay que regañar? No era Jesús. Entonces yo no dudo que haya sido algo difícil haber nacido y vivido ahí. Puede ser frustrante para sus hermanos. Y dice la Biblia que sus hermanos no creían en él. Y él, como les decía, empezó a hacer milagros más adelante. Dice el libro de Marcos, lo vamos a ver después, que salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga.
yo, consciente, rotunda. Dicen, no puede ser hijo de Dios, tiene que ser un hijo de Satanás, un hijo de Belcebú. El hijo de Dios y la antítesis es la palabra, ¿verdad? La antítesis es un hijo de Belcebú, el príncipe de los demonios. Si usted conoce la historia en el Antiguo Testamento, Belcebú era un dios que tenían los filisteos ahí en Ecrón. Era un dios poderoso para ellos. Y entonces ella se llamaba Belzebul. Pero los israelitas, de una manera, jocosa, despectiva, para no llamarlo así, lo llamaban Beelzebub, que significaba el señor de las moscas. Y entonces Belcebú y Belzebul, ¿verdad?, que se juntaron en esta palabra Belcebú, que para los tiempos de Jesús era un sinónimo de Satanás, que es lo que nos debe interesar. Entonces, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Entonces solamente habían dos posibilidades: ¿es de Dios o es del diablo? Y Jesús afirmó vez tras vez que Él era el Hijo de Dios. Jesús afirmó que las obras de Dios Él las venía a hacer. Y entonces los líderes lo llamaron mentiroso. Y la forma de sostener su teoría, su argumentación, era hacer que Él fuera el príncipe de los demonios. ¿Qué respondió Jesús a esas blasfemias? ¿Qué le dijo a este segundo grupo de personas? Y lo más importante, ¿qué nos enseña a nosotros hoy? Dice la Biblia que habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y Satanás se levanta contra sí mismo y se divide y no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Jesús, si ustedes conocen, hasta ahora les ha hablado directamente, a los ojos, a la cara, de una manera específica. Y ahora empieza a hablar en parábolas. Y usted sabe que una parábola es una verdad puesta ahí, en medio de una historia, para que el que esté interesado la pueda obtener. Y Jesús les habla de una parábola directa, ¿verdad? Es la primera vez en Marcos que habla con parábolas. Y esa verdad espiritual es muy clara. Mire, es que un reino no se puede vivir contra sí mismo, no es lógico. Ante esa acusación Jesús les habla de esta manera: mire, la casa no se puede dividir. Eso es absurdo, porque si Satanás permite que sus obras sean derrotadas, entonces de alguna manera se está haciendo daño a sí mismo. Si él tiene un reino, no puede ser que le vaya a quitar los bloques y el cemento y la varilla a su propia construcción, no puede ser. Entonces el Señor les explica de esta manera acerca del reino dividido. Jesús, cada vez que hablaba, cada vez que salía, cada vez que comía, se encontraba con un demonio. O sea, los demonios estaban totalmente en contra de él, era evidente. Y él dijo que las obras del Padre, él las había venido a hacer, ¿cierto o no? Entonces decir que él era el príncipe de los demonios realmente era una blasfemia calculada, malintencionada, premeditada. ¿Qué más le ponemos? ¿Qué otro adjetivo? Dígame uno para no quedarme. Maledicente. Bueno, la próxima traemos otro diccionario, a ver si acaso. Y entonces el Señor les explica con dos argumentos: mire, ustedes no tienen razón. Una casa no se puede vivir contra sí misma. Y el segundo argumento que el Señor les da es el argumento del más fuerte. Dice ahí: ninguno puede entrar, dice Jesús, a quienes le estaban acusando y diciendo que él era Satanás, un hijo de Satanás. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Sabe? Este pasaje es uno de los más mal interpretados de la Biblia, y también es un pasaje que debería darnos a nosotros una gran esperanza. La pregunta que se cae de la mata es: ¿quién es el hombre fuerte? ¿Quién es? Perdón. Nada sobrenatural, ¿verdad? No. ¿Quién es el hombre fuerte? ¿Satanás es el hombre fuerte? ¿O Dios? ¿O Jesús? ¿Quién es? Ajá. ¿Ok? Sí, efectivamente, usted conoce lo que dice la Biblia. En estos tiempos, dice la Biblia que el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno, ¿cierto o no?
Dice la Biblia en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? Satanás. Juan 14 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y sigue diciendo la Biblia, en 2 Corintios, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios ¿de qué? De este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y si queremos seguir hablando, Juan 16:11, que dice la Biblia que de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ha sido juzgado, pero tiene un dominio temporal. Dice la Biblia en Efesios 2:2, en los cuales, hablando de este mundo, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, claramente, en este sistema mundano actual, mientras las cosas están en este estatus, hay un príncipe de este mundo, que es Satanás. De hecho, él le ofreció el reino a Jesús en las tentaciones, ¿sí o no? Pero hermanos, amigos, la buena noticia, la excelente noticia, es que a pesar de su dominio aparente, a pesar de que cuando vemos el caos, a pesar de que cuando vemos las noticias, la destrucción y todo lo que sucede, usted y yo decimos, ¡qué tirada! Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que usted y yo, según la Escritura, estamos del lado ganador, ¿verdad? Porque un día vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque un día todas las personas tendrán que doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque un día los libros serán abiertos y todos los que hemos creído en Jesús tendremos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Entonces, si Satanás es el hombre fuerte, el hombre más fuerte es nuestro Señor. Él fue capaz de venir a meterse en la casa del dominio del hombre fuerte, de agarrarlo, de saquear su vida. ¿Y sabe cuál es el tesoro que se llevó Jesús cuando vino aquí a la tierra hace 2000 años y empezó este proceso? ¿Cuál fue? Las almas de las personas, la vida suya y la vida mía, tan valiosos para el Señor que vino, amarró a Satanás. ¿Y quiénes son conmigo? Vamos. Eso no debería ser una buena noticia para nosotros, hermanos. Y como tengo que terminar, dice que hay un pecado imperdonable. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían, vea que finaliza el versículo diciendo, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Claramente el contexto marca las palabras. Todos los pecados son perdonados. Todas las personas podemos acercarnos a Dios. Pero ¿sabe qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Blasfemar contra el Espíritu Santo es negar de manera consciente, deliberada, la obra de Dios. Jesús fue fruto del Espíritu Santo en su nacimiento. Jesús, cuando empezó su ministerio, el Espíritu Santo vino sobre él. Toda la vida de Jesús fue un sometimiento total a la voluntad de Dios. Jesús fue un hombre que vivió en el Espíritu de Dios. A él oíd, dijo el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es decir, a pesar de todas las evidencias, a pesar de todo lo que veo, oigo, escucho, yo no quiero aceptar la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. No quiero aceptar que Él fue encarnado en la figura de Jesús. No quiero aceptar su ministerio. Un autor dice por aquí, los que habían visto la abrumadora evidencia del poder del Espíritu en el ministerio de Jesús, permanecieron totalmente renuentes a aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, prefiriendo en cambio atribuir la poderosa obra del Espíritu Santo a Satanás, blasfemando contra él y poniendo sus vidas en una posición peligrosa. ¿Cómo era posible decir que era un engañador, que era hijo del demonio? Esta gente, por enemistad, por perder sus posiciones,
tercamente negaron las evidencias de que el Espíritu de Dios obraba a través de Jesús. Endurecieron sus corazones contra el Mesías. En lugar de arrepentimiento, dice un comentario, tuvieron endurecimiento. En lugar de confesión, hicieron maquinación. De este modo, mediante su propia insensibilidad criminal, totalmente y inexcusablemente se condenaron a sí mismos. Su pecado es imperdonable por no estar dispuestos a recorrer el sendero que conduce al perdón. El viernes estuvimos hablando con los hombres acerca de Jonás y acerca del príncipe de Nínive. Y cómo este hombre, el rey de Nínive, cuando oyó el mensaje, reaccionó de una manera increíble. Se bajó de su trono y se arrepintió. ¿Sabe cuál es el camino al perdón? El arrepentimiento. Si usted no se arrepiente, Dios no puede obligarlo que lo haga. El Espíritu Santo puede trabajar en su vida, pero usted será el que toma la decisión de arrepentirse. Dice aquí este autor que para un ladrón, para un adúltero, para un asesino hay esperanza. El mensaje del Evangelio puede hacerlos clamar: oh Dios, ten misericordia de mí, pecador. Pero cuando un individuo está endurecido, de modo que ha tomado la decisión de no prestar atención al llamado del Espíritu y ni siquiera escuchar la súplica y la voz de advertencia, se ha puesto a sí mismo en un camino que lo lleva a la perdición. Creo que yo no lo podría decir mejor nunca. Así que el pecado contra el Espíritu Santo no es ningún otro invento que rehusar la salvación del Señor, pese a sus evidencias. En el libro de Hechos, eso también tiene un efecto para nosotros. En el libro de Hebreos, porque dice la Biblia que a nosotros nos fue traída esta verdad por medio de Dios, testificando con los apóstoles, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Y también dice que cómo escaparemos nosotros de esta salvación tan grande. Hermanos, hay gente a la que su pecado de resistirse al Espíritu Santo lo va a llevar a una eterna perdición. Porque contra todo argumento, contra toda convicción del Espíritu Santo en sus vidas, dicen: yo no quiero, no acepto, no deseo. No hay nada que hacer. Pero también nosotros como creyentes, que hemos recibido todo este evangelio, toda esta información, ¿qué hacemos con nuestras vidas? Evidentemente tenemos una salvación eterna. Pero nosotros de alguna forma podemos tomar el camino de la apostasía. Y la apostasía es deliberadamente vivir de una manera contraria a lo que Dios quiere, a sabiendas de lo que Él dice. Ya no es por ignorancia, perdonen la expresión, es porque me da la gana. Y ese es el camino de la apostasía. No vas a perder tu salvación, pero por supuesto que ya el Señor no puede hacer nada más por vos. Y tendrás que cargar con las consecuencias de eso. ¿Está claro? Grupo número 1, decían que Jesús era dígalo con ganas. ¿Ok? Grupo número 2 decía que Jesús era un endemoniado. Pero hay un tercer grupo que decía que Jesús es el Señor. ¿Verdad? Ya lo leímos ahí, pero estaban afuera la madre y los hermanos de Jesús. Y entonces a uno le suena un poco dura esta afirmación de Jesús. Porque la gente se acerca y le dice: mire Jesús, ahí están afuera su mamá y sus hermanos. ¿Qué haría usted? Háganme campo, hagan un espacio aquí para que venga mami y mis hermanitos también. Y Jesús aprovechó para enseñar una verdad espiritual. Y no era que él tuviera alguna situación contra ellos. De hecho, todos sabemos cómo al final de sus días Jesús también trató a su familia. Pero hermanos, él hizo esta interrupción, tomó esta situación de la vida real para decirles lo que dice aquí. Él entonces respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Y quiénes son la madre y los hermanos de Jesús? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No era que no era importante la familia, pero la obra de Dios no era para salvar a la familia, sino para crear una familia espiritual. ¿Y sabe cuál es la familia espiritual?
la multitud de personas de todos los siglos, de todas las edades, usted y yo, que en algún momento de nuestra vida tomamos la decisión de decir, Señor, te necesito en mi corazón, yo quiero que tú seas mi papá, que me perdones, y entonces entre en mi corazón. Y a partir de ahí usted y yo somos, quiéralo o no, le guste o no le guste, hermaniticos. Y lo peor es que no, lo peor no. Vamos a estar en el cielo toda la vida juntos. Hermanos, Jesús vino a construir un reino espiritual. Qué bueno tu familia. Creo que Dios nos ha dado esa bendición enorme. Qué bueno poder tener esa relación filial. Pero la filiación espiritual que el Señor vino a darnos, ya se lo había dicho a Nicodemo, que no era un nacimiento terrenal, que no era de agua y sangre, sino que se requiere una convicción del Espíritu de Dios en la vida de uno. Amén. Juan 6:40 dice Jesús, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la gente crea en Él. Lucas 11, 27 al 28. Mientras Él estaba testificando, hablando, se levantó alguien, una mujer entre la multitud. Siempre se levanta una mujer, no, perdón. Y levantó su voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Qué carga, ¿verdad? Y Jesús le dijo, antes de eso, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Más claro no puede ser, ¿verdad? Qué bueno la familia, pero qué bueno ser hijo de Dios, hija de Dios. ¿Quién era Jesús? ¿Un loco? ¿Jesús era un endemoniado? ¿O Jesús era el Señor al que hay que seguir? Jesús no nos dejó, como decía C.S. Lewis, un espacio. Unos capítulos más adelante Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta frase, Jesús es el Señor, era una fórmula del credo antiguo de los primeros cristianos. Si usted lee los credos iniciales de los cristianos, sus fórmulas de fe, todos hablan, Jesús es el Señor. Qué fácil decirlo hoy, pero cuando vivías bajo el imperio romano, cuando el Señor era el César y era Dios, decir Jesús es el Señor era ponerse una soga en el pescuezo. Pero ellos decían, no es César el Señor, es Jesús el Señor. Y eso mandó a miles de personas a la muerte. ¿Quién es para ti Jesús? No puede ser neutral. No puede ser neutral. Que Dios nos dé la convicción justa sobre lo que debe ser el Señor para nosotros. Vamos a orar. Así con cabeza inclinada.